buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Lo que ellos no te cuentan. Bianca, un saludo, buenas noches. Muy buenas noches a usted que nos está viendo, provecho si es que está cenando. Este día vamos a hablar sobre los 42 aniversarios del FMLN, una mirada hacia el futuro. 42 años, Bianca, de este instrumento político. Para nosotros como jóvenes puede ser una inmensidad de tiempo, ¿no? Porque, ¿qué estábamos haciendo en 1980, Bianca? No habíamos nacido todavía, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi papá quizás, un niño de aproximadamente unos 7 años. 7 años. 7 años, imagínate. O sea, ni pensaba pues en engendrarme, ¿no? Ni en la adolescencia estaba como para pensar. Para pensar, ¿no? Pero bueno, acá estamos, ¿no? Somos fruto, ¿no? De esa generación que vivió quizás en parte, ¿no? El conflicto armado, pero quizás, Bianca, para contarte y también contarle a los amigos y amigas, porque mucha gente puede estar diciendo, bueno, ¿y estos bichos qué onda? ¿Qué hacen ahí en el FMLN? O sea, ¿por qué siguen allí? O sea, ¿qué sentido tiene? Sí. Bianca, yo, bueno, ¿qué te cuento? Allá por el 2015 yo entré a la universidad y con el objetivo de sacar mi carrera universitaria, no creo. Solamente. Uh-huh. Yo no iba a hacer otra cosa más que estudiar, uh-huh, pues porque había que tener una profesión y claro, había que... Por supuesto. Pero como dicen por ahí, pasaron cosas y acá estamos grabando Lo que ellos no te cuentan. Sí. Sí, mira que te digo de que llegué, pero empecé a ver injusticias dentro de la universidad. Claro, ya había escuchado por ahí del FMLN, obviamente, ya por el 2015 era como el segundo periodo, ¿no? del FMLN en el gobierno, y algunos también comentarios de los profesores de sociales que te dejan investigar, cuando te dejaban investigar la historia de tu país, entonces por ahí se mencionaba el FMLN, y uno, bueno, ¿y qué es el FMLN? Y uno veía... De los pocos docentes que mencionaban la historia. Claro, que te mandaban a leer y luego te ponían a exponer para ver qué habías aprendido, ¿no? Bueno, en eso yo digo, tomo la necesidad de organizarme dentro de la universidad en la lucha estudiantil. Primero empezaste organizada en la U. En la U, o sea, vi que había injusticia, vulneración de derechos también dentro de la universidad, y esa necesidad de organizarte que está ahí, ese instinto de clase que te dice que algo está mal y bueno, hay que tomar conciencia. Me empiezo a organizar dentro de la universidad y con ello pues digo, hace falta algo más, ¿no? Esa necesidad de no te llenaba, no, era insuficiente. Entonces, bueno, conseguí un contacto de una persona desde la juventud de Aguachapán, Bianca, porque, bueno, como saben, yo resido en Aguachapán. Y para los amigos que no sabían, vivo en Aguachapán. Entonces, ahí empiezo a contactarme, sí, mira, llego a una reunión de juventud del FMLN en Aguachapán, y de ahí ya no salí, ¿no? Es como que entras ese camino y ya no hay vuelta atrás. Entonces por ahí empiezo también a organizarme, ¿no? En el FMLN, en la juventud, Farabundo Martí. Pero bueno, yo creo que también, Bianca, quieren saber cómo vos formaste parte del FMLN y por qué todavía estás aquí, pues, o sea, ¿por qué no? Eso porque lógicamente Bianca tampoco había nacido allá por los 80, ¿no? No, todavía no. Es bien interesante escuchar las experiencias, bueno, que tuviste, y así como vos, la militancia en general, la militancia joven del FMLN tiene una historia que contar de cómo se incorpora a las filas del FMLN, cómo es que cree en este instituto político, y hay diferentes opiniones de cómo fue en mi caso. Yo me incorporo en el 2006, a finales de ese año, el preciso año donde muere Chafik. Yo veía a jóvenes organizados en las calles antes de incorporarme, lo veía con las camisas. En las marchas, yo veía cuando bloqueaban calles y a mí me emocionaba ver eso, me llamaba mucho la atención, con las camisas del Che, bien orgullosos de ser del FMLN y así.
Y igual también ya había tenido años antes yo una influencia de parte de la pareja, de una pareja de mi mamá, que también estuvo, fue guerrillero, estuvo en Chalatenango, y a mi mamá que le gustaba escuchar música revolucionaria, los guaraguao, Silvia. Entonces ahí iba como construyéndose la idea, pero en mi caso, en el 2006, yo me incorporé en un comité de base de mi comunidad, no específicamente con jóvenes, sí habían jóvenes, pero también habían compañeros veteranos, veteranas, y ahí pues empieza. Yo me dejé llevar por esa forma de pensar, porque había un objetivo específico, y era hacer transformaciones, porque en ese año Evelyn todavía no había ganado ningún gobierno, el FMLN, pero sí estaba ese auge, ¿no? Esa efervescencia, ¿no? Esa efervescencia en las calles, era bastante interesante, bastante bonito. Y bueno, y si ustedes tienen experiencia, a nosotros nos gustaría conocer, ahí nos comentan cómo es que se involucraron en el FMLN, porque no es la historia de la militancia del FMLN haberse incorporado bajo un canopy, o porque me dieron alguna, no sé, algún salario, alguna dádiva. Sencillamente es legítimo la militancia, sabemos que es legítima la condición de querer cambiar, querer contribuirle a esta sociedad con lo que nosotros podemos, con nuestro sacrificio, con nuestra convicción. Es así como nos involucramos a veces por amistades, pero ya después nos enamoramos del proyecto político y revolucionario. Y que muchas personas, Bianca, vos decías, bueno, no llegamos tal vez con alguna campaña electoral, sin embargo, personas de que quizás llegaron así y luego pues vieron que no era solo una campaña electoral, ¿no? Sino que había algo más, ¿no? El FMLN como tal. Pero quizás nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que el FMLN sigue teniendo vigencia? ¿O cómo es que el FMLN luego de tanto tiempo, hoy por hoy, está vigente todavía, está en las luchas del pueblo salvadoreño, ¿no? Decir de que en aquel momento el FMLN, o cómo es que el FMLN cuenta con la aceptación de la población salvadoreña, porque hay que acordarnos de que también hay otra parte de la historia, ¿no? Donde personas quizás fueron reclutadas por parte del ejército para precisamente reprimir, ¿no? A un pueblo. Entonces es necesario mencionar, Bianca, amigos y amigas, que el FMLN surge, ¿no? Por 5 fuerzas político-militares, ¿no? La FPL, RN, LRP, PRTC y el PCS. Sabemos de que cada organización pues tenía su forma, táctica, estrategia de luchar, ¿no? Sin embargo, llega un punto en que luego de debates internos en esas organizaciones, hacer un solo frente, hacer una sola lucha, porque era una dictadura la que se quería pues quitar en aquel momento, ¿no? Era una dictadura militar que oprimía al pueblo salvadoreño, que reprimía la estigmatización que siempre ha existido hacia nosotros los jóvenes. Y bueno, ese era el instrumento que la gente veía como una alternativa para solventar sus problemas o para combatir, ¿no? En aquel momento pues esas dictaduras militares. Es así, has mencionado varios datos históricos de cómo surge este instrumento político de izquierda en El Salvador llamado FMLN por la necesidad que se ve, ¿no? que palpa la población salvadoreña, porque es como nace de toda esa indignación de la población que está ya cansada de ser reprimida, muchos niños, niñas que perdieron a sus padres, a sus madres, y encuentran en esta organización un refugio, una familia, y además de que se va forjando también toda una conciencia de clase, ¿no?
Entonces es bien interesante porque en ese entonces el instrumento, que todavía lo sigue siendo, el instrumento de la oligarquía era Arena, ¿no? Que Arena, además de, luego de que ya en el 92 firmaron los acuerdos de paz, cuando el FMLN ya se vuelve o ya es parte de la lucha o de la contienda electoral, ¿no? Sí, del proceso electoral, ya deja de ser un partido político solamente militar y pasa a ser un instrumento electoral. En ese contexto, Arena empieza a ganar de manera fraudulenta porque tenían todo concentrado el poder. Como ahora, ¿no? Como lo vemos ahora, como todos los gobiernos de derecha y dictatoriales, como el caso del gobierno actual. Pero en ese caso, Arena empieza a golpear a los bolsillos de las familias salvadoreñas, empieza con todas las privatizaciones, bueno, las pensiones, la banca, empieza a golpear fuertemente este partido a las familias salvadoreñas, y es así como el FMLN empieza a construir con la población salvadoreña un programa que sea para beneficio, para corregir todo este retroceso que venía dándose en el país. Y debemos decirlo así, a partir del 2009, ¿no? Se empieza a ver un avance, faltaron cosas, cambios, ¿no? Faltaron algunos cambios y hay que reconocerlo, pero en los dos gobiernos del FMLN se dieron transformaciones significativas. Se elaboraron leyes a favor de la mujer, de la juventud, incluso de la comunidad LGTBI, de los sectores más vulnerados de nuestro país. Jamás se había visto. Los niños iban descalzos a las escuelas, si es que iban, porque era tanta la desigualdad que los niños tenían que trabajar. Bueno, y ya en la escuela, con los gobiernos del FMLN, su lechita, sus zapatos, sus uniformes. Eso debe recordarlo la gente, quien lo promueve, quien lo desarrolla, quien lo implementa, y en el gobierno, que es en el FMLN. Por eso nosotras nos sentimos orgullosas de hablar sobre todos esos logros que vienen a partir de toda esa lucha. Por eso es de poner atención desde cuando empieza la militancia del FMLN a escuchar a la población todas esas necesidades, porque nosotros como militantes somos parte de esa población que sufre. Obviamente los intereses que vamos a tener van a ser a la base de que se vayan concretando soluciones y alternativas para nuestra población, Evelyn. Bueno, Bianca, has mencionado elementos muy importantes que la población ha de recordar, ¿no? Que fueron en los gobiernos del FMLN donde se implementaron muchos cambios, muchos programas sociales, Ciudad Mujer, la pensión universal al adulto mayor, una infinidad de cosas que no se hacían, ¿no? Pero vos también, Bianca, mencionabas algo importante, y es que no se logró hacer todo. Hubieron por ahí algunas cosas que hicieron falta, y por supuesto errores, Bianca, que se cometieron por algunas personas que estaban quizás al frente del instrumento político del FMLN, algunos errores de que vienen a hacer como consecuencia, ¿no? Que el FMLN empiece a perder esa credibilidad. Pero es necesario decir de que imagínate, el FMLN pierde credibilidad, no esas personas que mencionas. Algunas de esas personas siguen siendo referentes incluso, ¿no? para la población, y que no debería de ser así. Pero lo que vos decís, ¿no? Es el FMLN el que pierde credibilidad, es el instrumento en el que nosotros estamos, y muchas personas por eso nos preguntan, bueno, ¿y usted por qué sigue ahí? Pues, o sea, ¿qué sentido tiene ser del FMLN? Sin embargo, hay que reconocer, y es necesario decir
de que esas personas no representan al instrumento político. Que esas personas hayan fallado no significa que el instrumento político ha fracasado o que no es la vía correcta, los principios del FMLN. Algunas de esas personas, Bianca, amigos y amigas, están donde les corresponde estar o donde siempre pensaron, donde deben de estar, ¿no? Muchas de esas personas están en Nuevas Ideas. Es necesario decirlo, Bianca. Claro. Están ahí. ¿Por qué? Porque iban tras un interés personal. Ese partido sí representa sus intereses económicos. Claro, estás ahí de asesor, estás de diputado. Muchos diputados de la bancada CIAN formaron parte del FMLN. No pueden decir que no tienen pasado. Pero lo bueno es que se fueron. Lo bueno de que cuando se empiezan a hacer estos procesos internos donde es necesario rectificar muchas cosas, es que bueno, las personas que no deben de estar se van. Y eso permite también un proceso de sanación interna dentro del partido. Entonces esas personas ahora están ahí tras buscar sus intereses, ¿no? Cuando vieron ya que el FMLN empezaba a perder quizás esa cuando esa no lograron ellos, y ellos ya no logran seguir con sus intereses o con sus prácticas antiéticas y revolucionarias, bueno, se bajan del barco y se van ahora ahí pues a Nuevas Ideas y a otros partidos también que centro derecha, que más derecha que izquierda, que voy buscando la izquierda, o sea, no, derecha es derecha y eso es lo que está en el país, ¿no? Entonces es necesario decir, y esas es como son las una personas. Licuadora en donde pones a todos los desechos ahí y claro, los licuas y se vuelve un solo consolidado de los desechos de todos los partidos y se forma una idea. Y teniendo el descaro de decir que son algo nuevo, pero como estamos hablando del FMLN, su historia, y también es necesario mencionar estas cosas, estos acontecimientos, porque el FMLN de hoy, Bianca y amigos y amigas, está mirando hacia el futuro, ¿no? Ese es el tema, una mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces es necesario mencionar estos errores que se cometieron para poder rectificarlo. No puedes ver hacia el futuro, no podemos estar viendo hacia el futuro sin corregir los errores que se cometieron o sin que esas personas que dañaron a este instrumento político sigan estando ahí. Es necesario de que se vayan, que salgan y que para mirar hacia el futuro, pues por eso estamos acá, ¿no? Como juventud todavía tomando ese legado. Bianca. Es así, Evelyn, y este programa se llama Lo que ellos no te cuentan. Nosotros aquí tratamos de hablarle a la población, a los jóvenes, a la militancia, con la verdad. Tratamos de ser honestos porque de lo que se trata es de rectificar para poder construir algo sólido. Y Evelyn, continuando con lo que vos decías, nosotros no podemos seguir diciendo en nuestro discurso el FMLN se equivocó, el partido se equivocó. No es así, no es cierto, no podemos mentirle a la población. Vamos a decir ciertas personas y si hay que caracterizarlas hay que hacerlo, pero este instrumento de lucha del pueblo salvadoreño no está equivocado porque tiene bien cimentada sus principios éticos que también están sustentados a la base de los estatutos de nuestro partido, que menciona que somos un partido revolucionario, democrático, socialista, antiimperialista. Bueno, y ahora también somos antipatriarcales en esta nueva incorporación que es necesaria también porque nos encontramos sometidos en un sistema capitalista patriarcal. Es decir, si nosotros no vamos teniendo una mirada hacia el futuro como militantes de izquierda, como jóvenes, que debemos comprender que tenemos el compromiso histórico, que tenemos que devolverles a esos compañeros y compañeras, a esas familias que dieron sus vidas, y bueno, muchos también compañeros que siguen acompañando esta lucha, que tienen una larga experiencia. Estos jóvenes deben comprender
que no podemos permitirle a la derecha, a la nueva derecha, que nuestra juventud olvide la historia. Que nos borren, ¿no? Es que borrar la historia del FMLN, Evelyn, es borrar la historia del pueblo salvadoreño. Es así porque es que no pueden obviar el hecho de que el FMLN nace del pueblo. Que luchó contra una dictadura, que muchos compañeros y compañeras me decían ofrendaron sus vidas. Gobiernos que hicieron masacres, Bianca, o sea. La masacre del Zumpul, del Mozote, gente que era fichada de comunista y era población civil. Así es. ¿Y quién luchó por esa gente? Bueno, fue este pueblo organizado que dijo ya basta. Eso es lo que es la historia de lucha del FMLN. Eso es lo que le duele admitir a lo que nosotros le llamamos el enemigo antagónico. ¿Que quién es nuestro enemigo antagónico? Es la derecha, son los ricos, son ese grupo económico de poder que siempre quiere engañar a la gente y hacerle creer que en la situación en la que vivimos es normal y que debe adaptarse. Y que no puede haber algún cambio sobre eso, ¿no? Que así es y así va a terminar, y el que nace rico, pues ni modo va a heredar, y el que nace pobre, ni modo, se queda pobre. El discurso, si no trabajo, no como, en el sentido común. No, es que aunque usted se sacrifique, aunque usted salga desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, en este sistema que vivimos capitalista, no, usted no va a salir adelante nunca. Y usted me va a dar la razón, usted que muy probablemente es alguien adulto mayor, quizás toda su vida fue campesino, por ejemplo, luchó mucho, trabajó mucho, y dígame, ¿pudo salir adelante en este sistema? No es que no es posible, es que eso no es posible. La educación se vuelve un privilegio en un sistema capitalista, y es lo que nosotros tratamos de abolir como instrumento político, y es el único partido que le trata de hacer... de reivindicar, ¿no? De reivindicar y llevarle ese mensaje a la población, que somos el único partido que realmente puede contribuir a esas transformaciones en acompañamiento, porque sería un error decir, es que el FMLN va a transformar. No, es el pueblo y el FMLN a la par. Las revoluciones las hacen los pueblos, los cambios esenciales, la transformación la hacen los pueblos, ¿no? Pero bueno, también, Bianca, el FMLN tiene una juventud aguerrida. Vos decías de que la juventud debe de tomar el legado, ¿no? Entonces, estoy segura que es la juventud quien debe de asumir en este momento actual un papel protagónico. Por supuesto, con el acompañamiento, con la experiencia de los compañeros y compañeras veteranos y veteranas, ¿no? Porque la juventud pues necesita, ¿no?, ese acompañamiento, pero necesita tomar también ese legado. Vos decías, bueno, la población nos va a dar la razón, claro, y también muchos jóvenes van a entender de que no se necesita de un salvador o de un mesías que te haga la transformación. Vos decías algo bien interesante, Bianca, y es que es el pueblo que debe hacer esas transformaciones. Entonces la juventud junto con el pueblo también debe de luchar, porque en aquel momento, cuando nosotros decimos 1980 que surge el FMLN, eran jóvenes, Bianca, como vos, como yo, como muchos de los que nos están viendo, que empuñaron las armas y dijeron, bueno, basta. Ahora, sin embargo, no es una lucha armada la que vamos a emprender. Estamos en el mundo, en el escenario de las ideas. Sin embargo, es la juventud, como vuelvo y repito, quien debe de asumir ese legado histórico para seguir reivindicando esas luchas, para seguir reivindicando esas injusticias que han pasado y que muchas han quedado impunes todavía. Entonces, es necesario el papel de la juventud. Y por supuesto, la juventud Farabundo Martí está en la ruta de crear una política nacional, no solo al interior del partido, Bianca, y que esté amigas, apegada
al contexto actual del país. Es correcto. Vos mencionabas otros términos por ahí que tal vez antes no se mencionaban en los estatutos. Sin embargo, el FMLN debe de ir también a la par, a la vanguardia. A la vanguardia. Entonces, se hacen necesarias las nuevas luchas que se están emprendiendo. La ley de género, por ejemplo, una ley que ha sido engavetada totalmente. Y son personas que tienen derechos. Y que el FMLN estaba, ¿no?, allí a la vanguardia, luchando, acompañando a esta población. Entonces hacen falta transformaciones en este país, claro. La juventud debe de asumir ese legado y por eso estamos acá también, ¿no?, poniendo o contribuyendo, ¿no?, como parte pues también de nuestros esfuerzos, como parte de esta militancia que tiene el FMLN, que eso es su mayor fortaleza. La organicidad que tiene el FMLN no lo tiene otro partido. Bueno, quizás ahí para... No, es que nosotros usted puede verlo reflejado en los territorios. La militancia, yo fíjate que ni militancia le llamaría yo. Los afiliados y afiliadas de otros partidos políticos de derecha, llámese Nuevas Ideas, Arena, PCN, todos los partidos de derecha en El Salvador no tienen vida orgánica en el territorio, no tienen trabajo permanente con la gente, no hacen la labor de concientización, de educación con la gente, acompañamiento, no desarrollan trabajo voluntario, que para nosotros eso es un principio que hemos aprendido. El Che, le invitamos a que lean al Che y él forja bastante la cuestión del trabajo voluntario, es decir, crear esa conciencia de clase para la militancia de izquierda. Eso equivale a muchos años, sacrificio, convicción, que no es el caso de los afiliados y afiliadas de otros partidos de derecha, porque lamentablemente los jóvenes que llegan ahí, porque es así como los alimentan sus cabezas. Bueno, este trabajo lo va a hacer y nosotros le vamos a pagar tanto. Es así, o algún interés político, o en este caso también, en el caso por moda, porque el joven que votó por Nuevas Ideas en este contexto sin saber sus propuestas, sin conocer todo el plan, sencillamente votó por moda, porque ni siquiera conocían a los candidatos. Tienen a un montón de alcaldes ahí de Nuevas Ideas que ni saben cómo se llaman. Entonces, y eso el FMLN ha enseñado, ha dado muestras de cómo se debe organizar un pueblo, cómo se debe de educar, de transformar. Y es lo que le envidian y por eso tanto achaque, ¿no? Es el FMLN. ¿Por qué tanto odio? Porque no solamente quieren destruir al FMLN, quieren destruir las ideas revolucionarias y de izquierda en el país. Y es de ponerle mucha atención. Sí, bueno, estamos llegando, Bianca, a la parte final. Gracias por habernos acompañado hasta este momento del programa. Ha sido interesante, ¿no? La forma en que vos, Bianca, manifestabas tu integración al FMLN y así, bueno, en muchos casos, ¿no?, que tal vez vamos ahí de repente a una comunidad y escuchamos otra experiencia diferente, ¿no? Entonces es necesario continuar con esta trayectoria, con este camino, que es el único partido, Bianca, lo hemos dicho en el transcurso de este programa, el único partido que ha luchado hasta este momento por los intereses de la clase trabajadora. Y no tengan duda alguna que este partido, este FMLN, el mismo partido de 1980 que luchó contra la dictadura militar de aquel momento, es el mismo partido que va a seguir luchando en contra de la dictadura actual que se está forjando en nuestro país, de ese control total de los poderes, de esa vulneración hacia nuestros derechos. Así que vamos a continuar. Hacemos una invitación también a los jóvenes que nos están viendo o que
o que vayan a ver este programa tal vez en otro momento a futuro, que se organicen, que busquen la manera de organizarse, porque es la única forma como vamos a vencer, es la única forma como vamos a lograr defender nuestros derechos y los de la clase trabajadora. Yo también, Bianca, antes de finalizar, también, bueno, mostrar nuestra solidaridad con las familias afectadas, ¿no?, por esta tormenta que pasó. Es lamentable de que sigan pasando cosas y sin mayores alertas en nuestro país, sin el mayor atención hacia la población. Sin embargo, pues toda nuestra solidaridad, y también porque vos lo mencionaste varias veces, Bianca, el Che, estamos en el mes donde la caída, ¿no?, de nuestro guerrillero heroico, el Che. Hay muchas lecciones que aprender sobre él, sobre la juventud. Dijiste, venía a las camisas. El natalicio de Chafik. Entonces hay varias cosas este mes, así que un saludo, un abrazo grande y los esperamos en una nueva edición más. Muchas gracias a usted que nos estuvo acompañando a lo largo de todo nuestro programa. Para nosotras es un gusto compartir, leerles sus comentarios, transmitirles la felicidad que nos llena el hecho de hablarles sobre este instrumento de lucha llamado FMLN, porque es aquí donde nosotros nos hemos formado políticamente, donde nosotros hemos crecido ideológicamente hablando, y es así como muchos militantes tienen esa experiencia de lucha militante. No tengan la menor duda que este Frente Farabundo Martí se está planteando nuevos compromisos, que esta juventud está asumiendo un momento complicadísimo para el país en general. Estamos hablando para el país, pero lo estamos haciendo con el firme compromiso y convicción de que no hay de otra. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, incluso a sacrificar nuestro tiempo con nuestra familia para poder contribuirle a esta lucha que nosotros siempre hemos abanderado como FMLN. Es el único instrumento de lucha. Nosotros hemos comprendido eso, que realmente representa los intereses de la gente. Digan lo que digan, nosotros también tenemos la fe puesta en que la población va a ir cobrando esa conciencia que necesitamos para poder hacer transformaciones, que se va a dar cuenta que quienes nos gobiernan en la actualidad están sencillamente replicando esas formas de represión y de dictadura del pasado, que nosotros ya no queremos regresar a ese contexto, y vamos a contar esa historia, porque también tenemos el compromiso de no dejar que nuestra historia, la historia de El Salvador, se quede ahí engavetada, como están engavetando todas las leyes, todo lo que se había construido en los gobiernos del FMLN, este gobierno. No vamos a permitir eso. Así es que muchas gracias. También pues decir, como mencionó Evelyn, para nosotros este mes es muy importante porque además de conmemorar el asesinato de nuestro guerrillero heroico, reconocido en toda América Latina y el mundo, que es el Che, también reivindicamos la memoria de Chafik, un compañero, un comandante que nos dejó muchas lecciones, que nos dijo: seamos críticos desde nuestra organización, nunca estemos con la derecha, nunca traicionemos nuestro instrumento, etc. Nosotros tenemos muchas lecciones, tenemos mucho que leer, y así es que ahí está la invitación. Siempre en este espacio vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que se está construyendo en el FMLN, de lo que se está fortaleciendo, de lo que se está tratando de crear con la gente, porque va a ser con la gente, porque la raíz, como dice nuestro eslogan, es el pueblo. Así es que nuestra visión de lucha, nuestra visión de futuro es hacia una transformación de nuestra sociedad. Evelyn,
Un gran abrazo y buenas noches.